Muy buenas noches. En el compromiso de informar los trabajos de la Junta, que de manera permanente lo hemos hecho, tenemos una serie de comentarios y de información que queremos dar a la opinión pública. Uno de los primeros puntos abordados fue el tema del nombramiento de los consejeros del IFE, donde los coordinadores han planteado que todavía no hay un avance formal en los acuerdos como tal, y el acuerdo que han tomado los coordinadores es que se citará una vez que ese acuerdo pueda caminar. No hay una fecha concreta, porque el planteamiento de los propios coordinadores es vigorizar ese diálogo, esos encuentros, esas posibilidades. Hoy se planteó como tal, como un punto primero. Otro de los puntos que obligó a tocar en el trabajo de la Junta de Coordinación es sobre los temas pendientes para el periodo extraordinario. El tema de la reforma política, donde hay un informe de la Comisión de Puntos Constitucionales con la serie de foros que han hecho en los meses de junio, julio y algunos otros que realizarán en el transcurso de estas semanas. Inclusive está pendiente, según el propio informe, algún foro en Mérida y algún otro en Jalisco. La Comisión de Gobernación ha informado que espera el dictamen de la propia Comisión de Puntos Constitucionales en este tema de reforma política, y la Comisión de Participación Ciudadana elaborará la opinión respectiva. Respecto al informe de la reforma laboral, que es el tercer punto abordado, la Comisión de Trabajo ha desahogado reuniones el 5, el 11 y el 13 de julio, donde los diversos cuerpos de asesores buscan construir junto con los diputados y en el trabajo de los diputados el dictamen para el 6 de agosto. Es decir, la reforma laboral sigue en pie como fecha de posibilidad propuesta para sacar el dictamen el 6 de agosto. El informe de la Comisión también de Gobernación, que tiene que ver con los temas de seguridad nacional, que es la Comisión de Gobernación, ya pidió en el mes de julio los nombres a las diversas bancadas para crear una subcomisión de elaboración de dictamen. Algunas bancadas han cumplido con este tema, como el caso de las bancadas del PAN, e informan que faltan algunas bancadas por integrar estos nombres, y en su momento se estará integrando esta comisión. La Comisión de Gobernación el día de mañana dialogará sobre la subcomisión dictaminadora, es decir, desahogará este tema en su propia sesión. Un tema que encontró un acuerdo concreto sobre uno de los dictámenes pendientes, también con posibilidad de llevar a este periodo extraordinario, es el tema del lavado de dinero, un tema que ha sido una exigencia permanente y que hoy el propio presidente de la Comisión de Hacienda se ha comprometido a sesionar en su comisión, en conjunto con la Comisión de Justicia, para que en su momento se reúnan ambas a finalmente votar esta minuta de dictamen que ya viene del Senado y la cual ha encontrado un amplio consenso. El PRI ha condicionado que en la propia Comisión de Hacienda pueda integrar para discutir las iniciativas de banca de desarrollo y gastos fiscales. El presidente de la Comisión de Hacienda se ha comprometido a que una vez que se desahogue este tema de lavado de dinero, continúe con los trabajos de la propia comisión, se inserten los foros necesarios en estos temas y puedan obtener los dictámenes posteriores, por lo cual el compromiso de las diversas bancadas es citar a comparecer a los propios diputados en estas sesiones. El exhorto del diputado Mario Becerra para que este tema se dé. Un tema sustancial que ha sido tema de discusión, que ha sido tema de análisis, que ha sido un tema que sigue tomando preeminencia en estas semanas, es el tema de que las comisiones no han encontrado el quórum respectivo. Y esto fue un llamado de preocupación, una discusión amplia que se dio en la Junta de Coordinación Política, donde de alguna manera se ha hecho una condena general a estos temas, porque una vez hecho el análisis, la realidad es que ha habido faltas de diputados de todas las bancadas integradas en la Cámara de Diputados. La propia Junta de Coordinación Política tomó el acuerdo para pedirle, en este caso a los coordinadores parlamentarios y a sus bancadas, que indistintamente de lo que establece el reglamento y que es perfectamente claro en lo que tendrá que hacerse en el propio proceso de integración de las sesiones de comisión, se haga un llamado a todos los diputados de la Cámara
integrados de todas las bancadas para efecto de que asistan a sus comisiones y en ese caso haya mayor vigorización de los trabajos que tienen. Es una gran preocupación que ha sido externada de todos los coordinadores parlamentarios. Ha sido, si el término lo vale, una condena general a este esquema, porque lo que se requiere es que la Cámara de Diputados esté dando ejemplo de trabajo. Se ha acordado solicitar un informe de asistencias a comisiones para enviar a todos los coordinadores y tomen las medidas respectivas en el caso particular de cada diputado. También fue un acuerdo muy concreto que en este tema se va a pedir a la mesa directiva, a su presidente, se convoque lo más pronto posible a la conferencia para la programación de los trabajos legislativos, que es el órgano que integra tanto a la Junta como a la mesa directiva para tomar cartas en el asunto. Hubo el acuerdo de concentrarse en los temas marcados respecto a los pendientes, como también el caso de la ley de lavado de dinero. En este caso concreto, el acuerdo es vigorizar los trabajos, pedirle a las bancadas que pidan a sus diputados, exijan a sus diputados, asistan a las comisiones respectivas, con lo cual estaremos teniendo de alguna manera el quórum que se requiere en las propias comisiones. Lamentablemente ha sido un tema generalizado de todas las bancadas, pero hoy es este órgano de Cámara encargado de la coordinación política la que tomará la batuta respecto a las bancadas y también la conferencia en su momento respecto a la aplicación del reglamento. Estamos a sus órdenes. Javier Vega. Diputado, buenas noches. Pues una pregunta cerrada como representante de un grupo parlamentario, en este caso del PAN. ¿Está usted optimista o pesimista respecto a la posible apertura de este periodo extraordinario? Se lo pregunto porque el presidente de la mesa directiva hoy en la mañana se mostraba optimista, pero hace unos minutos ahí mismo donde está usted, el coordinador de los diputados del PRD, dijo que no hay acuerdos en nada, textual. Bueno, no solo optimista, y no lo haría solo a nombre de la bancada de Acción Nacional, sino lo haría, como en este caso corresponde al órgano que es la Junta de Coordinación Política, en la cual en este caso informamos. Por supuesto que hay acuerdos. Lo ideal sería tener los acuerdos integrales de todos los temas que se discutieron, en lo cual, pues por supuesto es evidente que no se encuentran todos esos acuerdos, pero hay un acuerdo concreto para sacar lavado de dinero, hay un acuerdo concreto para vigorizar el tema de la reforma laboral, hay acuerdos concretos para citarse con el otro órgano que es la mesa directiva y en conferencia hacer un llamado y una exigencia a los diputados que han faltado a sus comisiones. Hay acuerdos respecto de lo que habrá en los temas que se tendrán que discutir. Si a lo que algunos se refieren es el acuerdo concreto llamado dictamen que hoy se tiene que presentar para iniciar un periodo extraordinario, pues ese no está. Pero el acuerdo concreto es, y fue unánime, y fue una exigencia de todas las bancadas, es que se vigorice ese trabajo, es que se exija a los diputados que asistan y que entonces se empiece a dar muestras concretas de estos trabajos. Ya hubo compromisos directos, como en el caso del presidente de la Comisión de Hacienda, como en el caso del informe que maneja la comisión que tiene que ver la reforma laboral. Es decir, sí hay acuerdos, algunos importantes, pero no podemos decir que todo absolutamente está acordado. Diputado, ¿pero una fecha concreta? ¿Plantearon, no sé, la 1 de agosto, la 2 de agosto o de plano no? Porque digo, en los hechos no hay dictamen. Y eso impide que le pongan fecha a un extraordinario, o se planteó ahí en la mesa. Y la otra parte es, si a ojo de buen cubero tienen, ¿cuántos diputados son los faltistas? No podemos darnos el lujo de retrasar más los trabajos que a todas luces no han salido en la Cámara de Diputados, de tal manera que hablar de agosto, 1, 2 o 3 semanas sería hablar de un tema ya prácticamente muy lejano. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política fue de manera inmediata vigorizar estos trabajos. Este llamado es de manera inmediata, se está girando en este momento por los órganos técnicos de la Junta de Coordinación que se haga ese análisis de la cantidad de faltas de los diputados que no han asistido, los motivos por los cuales no, y en su caso también se le esté exigiendo a las propias bancadas. Ese fue un acuerdo general de los coordinadores. Hoy digamos que se han llevado ese acuerdo generalizado de viva voz, pero tendrá que hacerse por escrito de forma directa hacia las propias bancadas y a su vez tendrán que generarse los propios factores. El país tiene prisa, es una exigencia que constantemente ha venido diciendo el Partido Acción Nacional. Hoy encontramos eco, hoy incluso fue una reunión larga, hoy fue una reunión donde hubo muchos planteamientos y al menos hay una serie de acuerdos concretos, mucho más concretos. Yo insistiría que decir una fecha concreta pues tendrá que ser de este esquema que hagan las comisiones,
Por supuesto que el acuerdo de la Junta es revisar concretamente que esas comisiones sesionen y si no, entonces pasar en algún momento a algún esquema que puede ser de sanción mayor. Margarita. Hola, diputado. Hola Margarita, ¿cómo estás? Diputado, pareciera que ustedes están como los planetas girando alrededor del Sol y no tienen absolutamente nada en concreto. Nomás le dan vueltas y vueltas, que la próxima semana y que ahora sí, que ya vimos esto. Pero ¿dónde están los resultados? Hace rato decía que sí estaban un poquito más que optimistas. ¿Pero de verdad están optimistas o se disfrazan de optimismo? Porque no hay nada, diputado. No tienen fechas, no tienen dictámenes, no tienen los consejeros. ¿Cuándo? Los resultados, por ejemplo, lo del lavado del dinero. Ah, sí, dice Strop que le siguen pagando. Entonces, ¿cuándo, diputado, van a tener ya un resultado? Pues ya estamos a un mes de que inicie el periodo de septiembre y ustedes le siguen dando vuelta al mismo asunto. ¿De verdad están optimistas? ¿No se deprimen? Yo espero que el PRD y el coordinador Armando Ríos Peter no tome esto como un gran cumplido, porque si todos vamos a estar en torno al sol, espero que no crea que es en torno al sol azteca. No, sí hay optimismo porque hay aspectos concretos. Hoy fue una sesión larga, una sesión de temas mucho más sólidos, que marcan acuerdos, que marcan posturas directas de los coordinadores que no se habían dado antes, y el esquema es que si en el transcurso de al menos la siguiente semana y la próxima no hay acciones mucho más sólidas y concretas sobre esos temas, se tendrá que tomar otra medida mucho más fuerte. Pero es que el tema concreto no depende solo de la Junta de Coordinación Política, no es que se le dé vueltas, está el trabajo de las comisiones, están los trabajos reglamentarios, hoy los informes que da la comisión que está dictaminando el tema de la reforma laboral dice que va bien, sigue manteniendo la fecha del 6 de agosto y esa es una fecha concreta. La Junta de Coordinación Política no puede exigir que esa fecha cambie porque ese es un trabajo que ha venido haciendo un órgano colegiado que es encargado de dictaminar. En el caso de las otras comisiones ya ha habido un compromiso concreto para que de manera inmediata, es más, a partir del día de mañana, se esté ya revisando el tema de lavado de dinero en una reunión conjunta tanto con el presidente de la Comisión de Hacienda como con el presidente de la Comisión de Justicia y así una serie de temas, de tal manera que una de las fechas límites podrá ser hacia la primera semana de agosto, sin la cual sea una fecha límite como tal, pero todo indica que esos días tendremos propuestas mucho más claras. Diputado, yo le preguntaría sobre el asunto de los consejeros electorales. Ayer mencionaba que era mejor tener un Frankenstein. ¿Qué parte del Frankenstein tienen? Bueno, vale la pena aprovechar ese tema con el comentario de ayer. No es que la bancada del PAN o que el comentario que hayamos dicho es que lo ideal o lo mejor es que el IFE se quede con 6 consejeros. Por supuesto que no. El IFE fue creado para tener 9 consejeros y en esa medida se tiene que cumplir la ley y lo normal es que opere con esos 9 consejeros. Cuando decíamos el tema del Frankenstein es porque se decía que hoy le falta un pie o una mano y que entonces podía estar manco o cojo, como dicen. El tema es que decíamos que no ha sido una falta de responsabilidad de sacar ese tema. Es un tema que la ley obliga porque el plazo se ha incumplido, así está el plazo como tal, pero también lo que se tiene que salvaguardar es lo que ese órgano va a revisar, que es ser un árbitro imparcial hacia el 2012, que tiene que tener todas las garantías y las certezas para que esté perfectamente cumpliendo a cabalidad su labor de ser el garante de los procesos electorales. Con esto nadie ha dicho, ni diremos, ni claudicaremos a que por todos los mecanismos se busque tener una terna que tenga el más amplio consenso. Hoy se volvió a comentar el tema, no están esos consensos, pero se seguirán de manera permanente, ese fue el compromiso de los propios coordinadores, de seguirlo analizando, discutiendo y continuar con los diálogos. Sí, diputado, en el caso de los consejeros, la presidenta de la Junta se había comprometido en la última reunión de la sesión de la Junta a que en la primera semana de julio habría consejeros. ¿Qué pasó y si es esta una de las razones por la que hoy no sale a declarar? No, yo lo diré con responsabilidad. El compromiso que se dio en el mes de julio es que habría una propuesta de terna y se cumplió a cabalidad esa propuesta que hizo la presidenta de la Junta de Coordinación, que es presentar una terna. Inmediatamente después los diversos grupos parlamentarios presentaron una serie de ternas y entonces ese es el tema que no ha podido
sacar una terna que tenga el amplio consenso. El planteamiento se cumplió, pero no todo depende de la presidencia de la Junta de Coordinación Política, depende de las representaciones de las diversas bancadas, hay unas que tienen más diputados que otros, pero este mecanismo concreto que requiere las 2/3 partes de los votos en el Pleno, pues requiere un consenso al menos de los grupos mayoritarios en esta Cámara, y este es el que no se ha logrado. Ese compromiso fue cubierto, ahora el que hace falta es que haya una terna definitiva, y ese compromiso y esa responsabilidad es de todas las bancadas y de todos los coordinadores. Muchas gracias. Perdón, diputado, pero, a ver, yo no voy a insistir porque no es preocupante que dice, sí, realmente está cojo, está manco, como lo quieran llamar. ¿Qué es lo que los está atorando? Usted dice, hay bancadas que tienen más que otros. ¿Es el PRI? Porque el PRI es el que tiene más. No, en un proceso de negociación y donde todos tienen responsabilidad, lo que tenemos que hacer es buscar un mecanismo donde todos se sientan representados, donde todos se sientan escuchados, donde todos participen, sin que esa representación implique toma y daca, o a mí me tocan estos o a mí me tocan los otros. Yo creo que el tema está planteado en cómo se han construido esa posibilidad de crear esas ternas, es decir, ¿qué atora esas ternas? La pluralidad extensa que hoy tenemos en la Cámara de Diputados, que dentro de 3 años puede cambiar y entonces son pesos y contrapesos distintos. ¿Qué es la realidad que nos exhibe este proceso? Que el modelo de selección de consejeros con esta pluralidad tan amplia está agotado. Eso ya lo exhibió. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es con lo que tenemos, con esta legislación, con esta reforma, tenemos que sacar una terna muy complicada, muy difícil porque no se encuentran esos consensos, pero lo tenemos que hacer. Eso no deja de lado que el modelo está agotado. Muchas gracias.